Hola amigos y amigas de Eternidad, en este momento voy a transmitir por acá. Es algo muy pequeño lo que quería transmitir. Voy a leer en una versión acá que habla en las Sagradas Escrituras y vamos a ver algo acá. Acá en la nueva versión latinoamericana de Mateo 26, verso 53, hay un pasaje que dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Sí, acá hay una palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que somos seguidores de Jesús, ¿sí? Y de todos sus hechos, pero me llama la atención este pasaje de cuando al Señor Jesucristo lo iban a buscar para encarcelarlo y bueno, luego crucificarlo, después del Getsemaní, de pasar ese momento duro para él como hombre, tener que afrontar todas las cosas que se le venía por delante, que era verdaderamente algo angustiante, algo verdaderamente estresante, a tal punto que dice que sus lágrimas caían gotas de sangre, ¿cierto? Era tanto el nivel de que todo su organismo había entrado en un conflicto interno verdaderamente grande antes de la crucifixión, estamos hablando. Y yo quiero que nosotros nos pongamos un poquito en ese lugar. Y esta palabra que dice, hay el pasaje 26-53 de Mateo, cuando dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Cierto? Y eso verdaderamente es llamativo y es asombroso, ¿cierto? De cómo el Señor Jesucristo, teniendo toda, toda, toda esta arma a favor de Él, para que salga a favor de Él y que no sea crucificado, que no sea llevado, Él dijo, no, deja que, porque uno de los discípulos dice que le cortó la oreja a uno de los soldados, ahí si vos mirás el pasaje de Mateo 26, y él dice, dice que le tomó la espada y le dijo, y le dice, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Eso habla, una de las cosas que habla ahí, es del gran conocimiento que tenía Jesucristo del amor del Padre y del Espíritu Santo por Él, ¿cierto? Y que si Él hubiera orado en ese momento, Dios le hubiera mandado todo lo que Él necesitaba para ser defendido de esa multitud que lo había ido a buscar con palos, con espada, ¿cierto? Para llevarlo a una cruz. Entonces, ¿por qué hizo esto el Señor? Esto lo hizo porque Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se había perdido en este caminar era el ascenso del ser humano, del hombre, ¿cierto? Hacia el reino de Dios, ¿cierto? Primeramente lo que se había perdido era el reino de Dios, allá en el Génesis capítulo 3, donde habla del conflicto que tuvo Adán con Satanás, y bueno, Adán le entrega toda la autoridad a Satanás. Bueno, él vino a recuperar y bueno, y comenzó un camino de ascenso desde lo más bajo, desde la humillación más grande de Dios, de dejar su era un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios que conocía todas las cosas. Bueno, dejó todo eso, toda su deidad, y se convirtió en un ser humano, nace de una mujer por una obra del Espíritu, ¿cierto? Del Espíritu de Dios, y comienza su camino en ascenso a recuperar
lo que se había perdido, ¿cierto? El reino de su padre, ¿sí? El que él sabía que amaba y quería hacer su voluntad, y lógicamente, ¿cierto? La restauración del hombre, ¿cierto? Y darle un nivel, darle un lugar a la diestra de él, sentado en lugares celestiales, como habla por allá la carta de Efesios, ¿cierto? Pero para llegar a eso, a que nosotros hoy en día tengamos esta convicción y esta posición espiritual de estar sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿cierto? Él tuvo que pasar todas estas cosas antes de ir a la cruz del Calvario, ¿cierto? Y una de las cosas que él decía: ¿o piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cierto? Él tuvo la oportunidad de ser defendido en muchas ocasiones, pero él se olvidó y dejó toda su deidad, todo su poder, todo el amor que tenía el Padre a favor de él, por el reino del Padre y por nosotros, ¿cierto? Entonces, hoy en día él recupera esa autoridad y nos da a nosotros, que somos su iglesia, ¿cierto?, para hablar de él. Entonces, ¿qué es lo que nos puede impedir a nosotros poder manifestar el reino y su justicia, ¿cierto?, que está en su palabra, amado? Así que, querido, quería llegar hasta esto nomás, y bueno, y poder desearte lo mejor y que seas prosperado en todo, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, que entres en un conocimiento de este Cristo Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres. Que Dios te bendiga.